Hoy vamos a iniciar una serie de enseñanzas en uno de los libros que más me gusta, el libro de Hechos. Y he titulado como la serie de la enseñanza, Hechos, el movimiento del Evangelio. Ahí les debo la publicidad. Quiero que me ayuden a orar por eso también. La persona que nos estaba apoyando con audiovisuales, con publicidad, viajó a Bogotá y ya no va a estar con nosotros. Entonces necesitamos seguir orando para que Dios levante más obreros. Pero tengo el desafío de que estudiemos este libro capítulo por capítulo, así que nos vamos a demorar un tiempo. Lo vamos a estudiar hasta el mes de septiembre. Vamos a hacer una pausa en septiembre y vamos a retomar el próximo año con el libro. Porque tú sabes que se viene octubre, el mes de la Biblia, noviembre y diciembre, fechas especiales, entonces como para manejar temas libres y eso. Entonces hasta el mes de septiembre vamos a estar estudiando capítulo por capítulo el libro de Hechos. Y es uno de los libros que más me gusta, porque considero que es muy pertinente para lo que estamos viviendo como iglesia. ¿Por qué? Porque IBM, Alas de Salvación, es una iglesia que nació en el año 2009. Y como les decía, ha tenido varias transiciones en el liderazgo. Los que estuvieron aquí desde el principio con el pastor Carlos Osorio. ¿Quiénes estuvieron aquí con el pastor Carlos Osorio desde el principio? La hermana Nancy, la hermana Marta, Yarleidis, con el pastor Carlos Osorio, que fue el fundador de esta iglesia, junto con varios egresados del seminario. Iniciaron un grupo en casa y la iglesia se fue reproduciendo. Eso fue en el año 2009. Y del año 2009 al año 2016, en el mes de julio, estuvo el pastor Carlos Osorio pastoreando la iglesia. Él partió con el Señor en una visita que hizo. Tuvo una enfermedad y el Señor se lo llevó. Y el pastor Bill inició, digamos, su pastoreo en el año 2016, en el mes de noviembre, hasta el año 2021. Noten las transiciones. Pastor Carlos Osorio, 2009 a 2016, pastor Bill, 16 a 2021, específicamente en el mes de agosto. Y este servidor, del 2021, en el mes de agosto, hasta la fecha. Y creo que en estos años de transición, esta iglesia ha vivido situaciones muy parecidas a las que vamos a ver en el libro de Hechos. Cuando uno lee el libro de Hechos, esto como a modo de introducción, cuando leemos el libro de Hechos descubrimos la historia de cómo inició, se desarrolló y se expandió la iglesia. Eso es lo que usted va a ver aquí en el libro de Hechos. Les pregunto, ¿alguna vez usted se ha leído todo el libro de Hechos? Todo el libro de Hechos. Amén, poquito. Entonces vamos a aprovechar eso, vamos a leer el libro de Hechos capítulo por capítulo. Sería bueno, yo les voy a mandar los pasajes para que usted los lea en su casa y vayamos al día con cada uno de los pasajes. Pero el libro de Hechos nos va a contar la historia, es un libro histórico, de cómo inició, se desarrolló y se expandió la iglesia. Oiga esto, a pesar de oposiciones internas, conflictos internos y oposiciones externas, muy parecido a lo que hemos vivido aquí en esta iglesia. Alas de Salvación es una iglesia, como les decía, inició con un grupo pequeño y poco a poco ha venido creciendo, haciendo honor a su versículo lema, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y digamos que en ese crecimiento hoy estamos apoyando, no como quisiéramos, pero estamos apoyando una iglesia hija.
Pastor Bill, sabemos que está en IBM Floresta y estamos apoyando con nuestras oraciones, con nuestros recursos y algunos con sus servicios. Los ancianos se turnan a veces y apoyan, pero no como quisiéramos. Queremos estar un poquito más intensos en esa obra. Digamos que la iglesia ha venido creciendo, nuevas familias han venido llegando, se han añadido a la iglesia y poco a poco nos estamos desarrollando. Sin embargo, hemos tenido oposiciones, como lo vamos a ver aquí en el libro de Hechos. Hemos tenido momentos difíciles. La partida del pastor Carlos Osorio fue un momento difícil para esta iglesia. La hermana Adriana, ¿se acuerdan? La hermana Adriana también partió con el Señor. La hermana Gloria García, ¿se acuerdan? La mentora del pastor Bill, partió con el Señor. La crisis que hubo aquí en un tiempo con los estudiantes del seminario, los más antiguos conocen, hubo una crisis con algunos estudiantes. Hemos tenido momentos difíciles. Hemos tenido momentos de escasez, falta de recursos, si no ha habido para sostener a la iglesia, al salario pastoral. Han habido momentos muy difíciles. Muchas familias que iniciaron con el pastor Bill, con el pastor Carlos, no están. Pero a pesar de todo esto, yo resalto que la misión de Dios sigue avanzando. Y la misión de Dios sigue avanzando a través de una iglesia, de su iglesia local. Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. En esta transición que estamos viviendo específicamente, ser iglesia, oiga esto, antes y después de la pandemia no es lo mismo. Ser iglesia después de la pandemia es un desafío. El desafío de que los hermanos vengan y que no vean el servicio como algo que simplemente me puedo conectar a YouTube. Ser iglesia después de la pandemia ha sido complicado porque uno está luchando con el congregarse. Ser iglesia con un nuevo pastor, una iglesia hija, escasez de liderazgo, ustedes lo pueden notar. Estamos en esta transición. Después de la pandemia, nuevo pastor, hay escasez de liderazgo, tenemos una iglesia hija y van llegando más personas. ¿Cómo hace uno ahí en esos casos? Necesitamos revitalizarnos y ser desafiados a seguir avanzando de acuerdo a lo que hoy vamos a estudiar. Y quiero que en esta serie nos acerquemos al libro de los Hechos como ese espejo, donde yo puedo ver las características que necesito como una iglesia naciente para desarrollarme y para expandirme. Acérquese al libro de Hechos como un espejo. Mire cómo estamos, la transición en la que estamos, y veamos en cada capítulo que así como esa iglesia nació, así también estamos nosotros. Nos estamos nuevamente levantando, pero necesitamos desarrollarnos. Y cuando hablamos de desarrollo, entiéndase desarrollo como fortalecer el liderazgo, nutrirnos, porque si no estamos desarrollados, va a ser difícil poder atender a todos los que vienen llegando. Entonces vea la iglesia en Hechos como ese espejo. Así que acompáñeme hoy en el capítulo 1, del 1 al 26. Y hoy, a modo de introducción, vamos a ver un panorama del libro completo, porque el capítulo 1 es como la introducción que te da el panorama de todo el libro. Y quiero que veamos algunas aplicaciones específicas
en este primer capítulo. Entonces vamos, Hechos capítulo 1. Me dicen amén cuando estén allí. Amén. Listo, vamos a leer la palabra del Señor. Voy a leer 26 versículos. Dice la Escritura: en el primer relato, estimado Teófilo, ¿estamos bien? Siento que tengo como un pitico. Si se escuchan, si le bajas un tantico, alguien le ayuda a un tantico. Dice la Escritura: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Estoy leyendo en la versión Las Américas. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndoles, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no pocos días. Voy a hacer unas pausas como para ir explicando. Estos primeros versículos se pueden considerar del 1 al 3 como el prólogo del capítulo. El prólogo es como la introducción. Y del versículo 4 hasta el versículo 8, uno nota que después de que se muestra el prólogo, ahora le voy a explicar qué es eso. Del 4 al 8 uno puede notar que Jesús le da unas instrucciones específicas a sus discípulos. Le dice que no se vayan de Jerusalén y que esperen una promesa. ¿Cuál es la promesa? De ser bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 6. Jesús sigue dando instrucciones. Dice que los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y Jesús le contestó. ¿Qué le contestó Jesús? Lo leo en esta versión. No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Note la instrucción. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, uno nota que Jesús termina de dar instrucciones y se empieza a describir la ascensión de Jesús. Del versículo 9 al versículo 11, Jesús asciende, vuelve a donde estaba el Padre, que dice: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Y en el versículo 12 nos menciona que los discípulos obedecen. Ellos debían estar en Jerusalén y ellos regresan a Jerusalén y se dedican a hacer dos cosas específicas. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, aproximadamente 1.2 de kilómetros. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Note lo que estaban haciendo ellos, versículo 14. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús,
y con sus hermanos. El pasaje nos está describiendo que mientras ellos están esperando la promesa, se dedican primero a orar. Y luego dice que en medio de la oración se levanta Pedro. Por este tiempo un grupo como de 120 personas estaban reunidos allí y Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte de este ministerio. Este, pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno cayendo de cabeza y se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Empiezan a describir la muerte trágica de Judas. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Versículo 21. Por tanto, note lo que pasa mientras ellos están esperando. Es necesario de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Este pasaje lo podemos dividir en estas 5 secciones. Un prólogo del 1 al 3. Hay instrucciones de Jesús del 4 al 8. Está la ascensión de Jesús del 9 al 11. Está el regreso de los discípulos del 12 al 14. Y está el reemplazo de Judas. Y quiero que lo estudiemos bajo estas 2 secciones. Del 1 al 8, porque he titulado esta primera parte La misión y sus preparativos. El pasaje nos va a describir una misión que los discípulos deben hacer y nos va a decir la forma como ellos se prepararon para la misión. Y del 1 al 8 lo que uno nota es que dentro de la misión hay una promesa, la promesa del Espíritu Santo. Y dentro de los preparativos del 9 al 26 se nos dan 2 instrucciones que hoy vamos a tener en cuenta. Y quiero que rápidamente pasemos por cada una de las secciones y nos podamos sumergir en el libro a modo de introducción. Primero veamos como un panorama en la parte de la misión, de cuál es el enfoque del libro, de cuál es nuestro propósito. Aquí puede ser a veces un poquito, usted se puede desconcentrar, pero quiero que esté atento porque esto va a ser fundamental. Que veamos un poquito del panorama en esta parte de la misión y luego, en la parte de los preparativos de la misión, yo quiero hablar de 2 aplicaciones que creo que van a ser muy importantes para nosotros hoy en día. Y empecemos con el prólogo, del versículo 1 al 3. En esos primeros 3 versículos notamos que Lucas es el autor del libro, para que tengamos eso presente. ¿Por qué Lucas es el autor del libro? Porque los primeros versículos nos dicen que Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. Note lo que dice el pasaje. En el primer relato, estimado Teófilo, escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y él está recordando que este libro es su segundo tratado. Cuando usted va al Evangelio de Lucas, se da cuenta que empieza de la misma manera. Está dirigido a Teófilo y ahora dice: te vuelvo a escribir, Teófilo. Digamos que el autor es Lucas y está dirigido a la misma persona, a Teófilo.
¿Pero con qué propósito? Con el propósito de poner en orden las cosas que Jesús hizo y enseñó. Entonces, cuando uno va a Lucas, uno nota que Lucas, el Evangelio de Lucas tiene la intención de mostrar lo que Jesús hizo y enseñó. Y como este es el segundo tratado, el segundo módulo de Hechos, parece que Lucas quiere mostrar lo que Jesús siguió enseñando y haciendo, pero esta vez a través de su iglesia. Digamos que el propósito de Hechos es relatarnos la continuidad del ministerio de Jesús a través del inicio, el desarrollo y la expansión de la iglesia. Veámoslo eso desde ese punto de vista. Quiere mostrarnos cómo continúa el ministerio de Jesús. Y yo quiero hacer aquí algunas aclaraciones antes de que uno se pueda sumergir en el libro. Porque cuando usted va leyendo el libro, uno se va a dar cuenta que cuando uno lee el libro de Hechos, y quiero que se meta conmigo en esta serie que vamos a ver, porque el libro de Hechos puede ser como una serie de películas o esas que usted ve, porque tiene varias temporadas. Ahora le voy a explicar eso. Pero cuando uno se da cuenta que el libro de Hechos lo confronta a uno con la cosmovisión que uno tiene de la iglesia. Lo confronta a uno y uno dice, no, hay cosas que yo debería estar haciendo que no estoy haciendo como iglesia. O hay cosas que yo estoy haciendo que no debería hacerlas como iglesia. Pero, ¿cuál es mi aclaración? Que no todo lo que dice el libro lo debemos hacer como iglesia. ¿Cómo? No todo lo que usted está leyendo en el libro de Hechos usted lo debe cumplir al pie de la letra. ¿Por qué digo esto? Porque muchos cuando leen el libro piensan que el libro es prescriptivo, es decir, que es normativo, que cada palabra que está ahí en el libro de Hechos debo cumplirla, y no es así. Los que estamos estudiando Hechos en los grupos en casa, ya empezamos a estudiar este libro. El grupo de Santa María, creo que inició el libro de Hechos, iniciamos en Las Brisas. Les decía que hay dos términos, prescriptivo y descriptivo. Prescriptivo es cuando algo es normativo, que tú lees y debes cumplirlo como está. Y descriptivo simplemente es cuando te está dando una información, pero no tienes que cumplirla al pie de la letra. Entonces muchos leen el libro de Hechos como si fuera algo prescriptivo. Por ejemplo, un ejemplo de algo que es descriptivo, que usted no tiene que cumplirlo al pie de la letra. Usted no tiene que hablar en lenguas para saber que está bautizado por el Espíritu Santo. Cuando usted lee Hechos capítulo 2, que dice, se derramó el Espíritu Santo, fueron bautizados y empezaron ¿qué? A hablar en lengua. Entonces, ¿qué hacen muchos creyentes? No, aquí dice que uno tiene que hablar en lenguas y empiezan ¿qué? A forzar eso. No, eso es una descripción, eso fue lo que pasó. Usted no tiene que vender todas sus posesiones, ¿cierto? Como dice el capítulo 4 más adelante, y dar a los pobres para practicar la generosidad. No. Eso es descriptivo. Usted nota que ellos vendían todas sus posesiones, la daban. No. Pero un ejemplo que es prescriptivo, no tiene que hablar en lengua, pero sí tiene que hablar el evangelio en la lengua de esa persona, en la cultura de esa persona. Eso lo vamos a ver más adelante, el próximo domingo. ¿Qué significa hablar en lenguas hoy? Usted tiene que hablar en lengua, en la cultura de esa persona. Sí, eso sí es prescriptivo. Usted tiene que compartir el evangelio y cruzar las fronteras de esa persona. Usted no tiene que vender todo, pero sí debe practicar la generosidad. Usted debe, digamos, en la vida comunitaria que debe practicar la comunidad. Eso sí es prescriptivo. Entonces, tengamos eso presente cuando estemos leyendo el libro de los Hechos. Es un libro que nos está contando cómo continúa el ministerio de Jesús a través del inicio de una iglesia, pero no todo lo que vamos a leer es prescriptivo, sino que es descriptivo. Entonces, lo que nos va a ayudar
a saber qué es prescriptivos es el proceso de hermenéutica, el poder sacar el principio del pasaje. Y quiero que pensemos en la siguiente parte de la misión. Ya sabemos parte de la misión, ellos deben continuar la misión de Jesús, pero en el versículo 4 y el versículo 8 notamos más instrucciones específicas. Dice que Jesús les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Entonces, ¿cuáles fueron las instrucciones que Jesús le dijo? Jesús les indica a sus discípulos que se queden en Jerusalén y esperen la promesa del Padre de ser bautizados con el Espíritu Santo. Eso está en el versículo 4. Pero cuando Jesús les cuenta esto, dice el versículo 6, que los discípulos estaban confundidos. Y ellos piensan que Jesús va a establecer su reino, un reino político, porque ha resucitado y Jesús muchas veces les había predicado que el reino de Dios se había acercado con su venida. Entonces ellos están viendo al Cristo resucitado. Jesús predicó que el reino se había acercado. Y Jesús les dice, esperen en Jerusalén. Y ellos hacen una pregunta que revela su cosmovisión errónea de lo que significa lo que Jesús le había predicado. ¿Cuál es la pregunta que ellos hacen en el versículo 6? En el versículo 7, perdón. En el 6. Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Noten con esa pregunta que ellos piensan en una restauración nacional. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos están pensando en una independencia nacional, están bajo el imperio romano y creen que con el Cristo resucitado se va a establecer un reino político. Jesús ahora tiene muchos discípulos y vamos a sacar al César de allá, No. Y noten en la respuesta de Jesús cómo les cambia su cosmovisión de reino. Mira las instrucciones que le da Jesús. Jesús vuelve a tocar el tema del Espíritu Santo. ¿Y qué les dice? Versículo 8. Ese versículo es clave en el libro de Hechos. Ustedes tienen que recibir poder para ser mis testigos. En otras palabras, el reino que yo voy a establecer no requiere de soldados, no requiere de armas, se necesitan testigos. Testigos empoderados con el Espíritu Santo que hablen lo que han visto y han oído. De eso se trata mi reino, lo que yo voy a hacer. Es algo que tiene que ver con el corazón de las personas. Jesús está diciendo que el poder del Espíritu Santo es indispensable para cumplir la misión. Y los discípulos tienen que ser capacitados con el poder del Espíritu para proclamarlo. Yo diría que esta parte va a ser un poquito así porque es puro panorama. Entonces, el versículo 8 tiene que ver con eso. Entonces, digamos, ¿cuál sería la misión en este versículo 8? ¿Cómo se amplía la misión? Si hemos dicho que la misión es continuar el ministerio de Jesús de enseñar lo que él había comenzado, ¿cuál sería la misión entonces según el versículo 8? ¿Cómo la expande más este versículo? Ellos tienen que ser ¿qué? Esa es la misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ser testigos. ¿Y ser testigos dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines. Pero ellos primero, todo esto es pura instrucciones, deben recibir el poder del Espíritu Santo.
Entonces podemos decir hasta ahora que en eso consiste la misión. Continúa el ministerio de Jesús. ¿Cómo? Siendo testigo en varios lugares. Sin embargo, quisiera hacer una nota aclaratoria aquí, nuevamente. Porque ellos deben ser testigos, pero primero deben ¿qué? Recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo dice el versículo 5? Que ellos debían ser ¿qué? Bautizados, y esto lo he dicho varias veces, pero lo digo nuevamente para los que vienen llegando. Ellos debían ser bautizados con el Espíritu Santo. Y el versículo 8 dicen que ellos deben ¿qué? Recibir el poder con el Espíritu Santo. ¿Cuál sería aquí mi nota aclaratoria? ¿Qué significa ser bautizado con el Espíritu Santo? Y creo que esto es importante aclararlo porque, digamos, en la iglesia general existen dos corrientes teológicas con respecto a este tema. Algunos que piensan que el bautismo con el Espíritu Santo, viendo el libro de Hechos como algo prescriptivo, piensan que es un empoderamiento o una experiencia posterior a la salvación. ¿Han escuchado esa versión? De que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la salvación. Es un empoderamiento donde yo debo pedir ser bautizado con el Espíritu Santo. Y algunos, bueno, dicen, tiene que hablar en lengua, otros dicen que no. Pero miran el bautismo como una experiencia posterior a la salvación. Otra postura, y es donde nosotros hacemos énfasis, decimos que no. Que el bautismo con el Espíritu Santo no es una experiencia posterior a la salvación, sino es una experiencia que sucede en la salvación. Y lo voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, el versículo, por el mismo libro de Hechos, uno se da cuenta que el bautismo tiene que ver con la experiencia de la salvación. ¿Por qué? Porque esta experiencia de ser bautizado se repite varias veces en el libro. En Hechos capítulo 2, se repite después en Hechos capítulo 8, se repite en Hechos capítulo 10, en 8 con los samaritanos, en 10 con Cornelio y en 19 con los de Efesios. Y en el 10, cuando Pedro está predicando, fue a visitar a Cornelio, dice que mientras él predicaba se derramó el Espíritu Santo en Cornelio y todos empezaron a hablar en lengua. Pedro sorprendido de que un gentil haya recibido el Espíritu Santo. Y lo llamaron, la iglesia, ven acá, Pedro, tú que fuiste a hacer en la casa de un gentil. Y cuando lo llamaron y él empieza a contar su testimonio, en el capítulo 11, en el versículo 15, Pedro dice algo que nos da un poquito de luz de lo que significa eso. Porque Pedro dice, Hechos 11:15, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselos a Dios? Note el versículo 18. Al oír esto, ¿qué pasó? Dice, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Sí nota eso? Que Pedro está comparando que la experiencia que él tuvo allá en Pentecostés y la que tuvo Cornelio fue la obra que el Espíritu Santo hace concediendo arrepentimiento que conduce a la vida.
¿Eso cómo se llama en doctrina neumatológica o en cuando uno habla del Espíritu Santo? Eso se llama la regeneración o el sello del Espíritu Santo. Ellos experimentaron una conversión. Cornelio experimentó una conversión cuando fue bautizado con el Espíritu Santo. Ellos experimentaron el arrepentimiento que conduce a la vida. Y Pedro dice, eso que ellos vivieron fue lo que nosotros vivimos en Pentecostés, en Hechos 2. Entonces, uno puede notar que Pablo lo dice también en 1 Corintios 12:13. Cuando Pablo está hablando del Espíritu Santo, dice, por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos, griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Dice, toda la iglesia ha sido bautizada por un mismo Espíritu. O sea, todos los creyentes ya hemos tenido la experiencia de ser bautizados con el Espíritu. No necesitamos una experiencia posterior, no necesitamos buscar nuevamente el bautismo, porque el bautismo es esa conversión que uno experimenta donde Dios le concede arrepentimiento y vida. Lo explica Pablo y lo explica Pedro también. Ahora bien, aquí viene entonces, si ustedes son observadores, estudiantes de la Biblia, tiene que salir una pregunta aquí. Hay una pregunta que surge de esto que yo me la hice cuando estudié eso. ¿Cuál es la pregunta que surge aquí? Jesús dice en el versículo 5, serán bautizados. En el versículo 8 van a recibir poder. Cuando usted lee el libro, ¿qué pasa en el capítulo 2? Y se derrama el Espíritu Santo en Pentecostés. Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que significa bautizado? Recibir poder, llenura o experimentar conversión. Porque si uno lee el libro de manera descriptiva, lo que pasó simplemente fue que ellos recibieron un poder. Ellos recibieron un empoderamiento y Pedro ese día se levantó con mucha valentía y empezó a predicar y la gente se convirtió. Oiga, o sea, Pedro fue empoderado. Entonces, ¿por qué estamos diciendo de que el bautismo no tiene que ver con ser empoderado con el Espíritu? Si eso fue lo que pasó en el texto, eso es descriptivo. ¿Cómo ustedes responden esa pregunta? ¿Alguna idea? Para no demorarme mucho, quiero que piensen que el evento que se repite en el libro de Hechos, por lo cual uno debe pedir constantemente, no es ser bautizado, sino ser llenado con el Espíritu Santo. Usted no nota en el libro de los Hechos que ellos pedían, Señor, bautízame, bautízanos. No. Eso es una experiencia que sucedió una vez cuando ellos iniciaban la vida cristiana. Empezó en Hechos 2, pero más adelante vemos que sí se repite que ellos fueron llenos. Hechos capítulo 2, versículo 5 lo dice. Hechos capítulo 4, versículo 31, cuando ellos estaban siendo amenazados, ellos oraron, Señor, danos de nuevo, y el lugar tembló, y dice que y fueron llenos del Espíritu Santo. Ya habían sido llenos en el capítulo 2 y volvieron a ser llenos. Entonces, lo que se repite constantemente es la llenura del Espíritu Santo. Pero, aquí está mi acercamiento de cómo resolver esa inquietud. Ser bautizado con el Espíritu Santo en Hechos 1:5 y recibir el poder del Espíritu Santo en Hechos 1:8 son dos obras del Espíritu Santo que ocurrieron al mismo tiempo. Es la explicación que uno puede dar a eso. Ellos fueron sellados y fueron empoderados en Pentecostés. En ese momento, de acuerdo a lo que Pedro explica en el 11, ahí había pasado algo que tiene que ver con conversión, sellado. Y eso pasó ahí en Hechos 2. Pero también, por lo que Jesús describe, ellos también fueron empoderados. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces uno puede ver que en el capítulo 1, ellos experimentaron esa obra que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona. Te convierte, pero te llena.
¿Amén a eso? ¿Estamos claros con eso? Entonces, ser bautizado es ser unido al cuerpo de Cristo. Es experimentar la conversión. Y ser lleno del Espíritu Santo es ser empoderado para una obra específica. Y eso lo podemos hacer muchas veces. Así que, cerrando este paréntesis aclaratorio, muchos teólogos concuerdan que el versículo 8 es el índice de todo el libro, porque los discípulos deben esperar. Y este versículo 8 nos describe cómo se va a desarrollar todo el libro. Dice que ellos deben ser testigos ¿dónde? Y usted mira que el libro de Hechos, del capítulo 1 al capítulo 7, nos cuenta eso. Ellos fueron testigos en Jerusalén, del 1 al 7. Después dice que deben ser testigos ¿dónde? Hechos nos cuenta que del capítulo 8 al 12 ellos fueron testigos en Judea y Samaria. Y después deben ser testigos. Hechos nos cuenta que del 13 al 28 ellos fueron testigos hasta los confines de la tierra. Entonces, este versículo 8 es como el índice, el panorama que nos muestra todo. Es como ese puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde nos cuenta lo que sucedió para que se pudiera expandir la iglesia. Ahora bien, pensando en eso, en que, el libro de los Hechos nos cuenta cómo fueron testigos en varios lugares, de ahí viene el título de la serie, el movimiento del Evangelio. El Evangelio se va moviendo en diferentes lugares. Y ahora quiero que pensemos que ya que los primeros versículos nos cuentan la misión de ser testigos, quiero enfocar mis aplicaciones en los preparativos para la misión. Porque hemos visto que la misión fue ser testigos. Pero ¿qué pasó después de que ellos fueron encomendados a esperar en Jerusalén, recibir el Espíritu Santo para ser testigos? Ellos se preparan. Y el texto nos dice que hubieron dos formas como ellos se prepararon. Lo primero que ellos hacen para prepararse, ¿qué fue? Orar. Y lo segundo que ellos hacen para prepararse, ellos prepararon un liderazgo para la misión. Cuando escogen al sucesor de Judas. En el versículo 14 nos damos que ellos hacen esas dos cosas. Versículo 14. Ellos regresan y dice el versículo 14, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo nos describe? Que ellos estaban preparándose con la oración. Y dice el versículo que dice que en medio de la oración ellos vieron la necesidad de preparar el liderazgo. Mira, somos 11, nos falta uno. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Nos falta uno. Y debemos buscar el número 12. Entonces ellos preparan el liderazgo. Y quiero que pensemos en esta parte de la preparación en la oración. ¿Qué ora uno cuando sabe lo que Dios les está pidiendo hacer, pero no ha recibido el poder para hacerlo? Piensen en ese momento que los discípulos vivieron. Ellos deben esperar en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo porque tienen una misión, ser testigos. Y se ponen a orar. ¿Qué ora uno en ese momento? Cuando sabes que tienes una misión, pero no has recibido el poder para hacerlo. ¿Qué ora usted en esos momentos? ¿Qué ora? Señor, poder. Señor, quiero ser lleno. Señor, ¿cómo? Sabiduría. Señor, quita de mí todo temor. Ellos estaban amedrentados, ¿cierto? Señor, dame sabiduría. Y cuando uno tiene claro lo que Dios lo llamó, uno ¿cómo ora? Si usted tiene claro cuál es su llamado, ¿usted cómo oraría?
traslade esa pregunta a su vida personal. ¿Cómo usted oraría? ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es la misión que Dios le ha dado a usted? Ser testigos. Esa es la misión para todo evangélico. ¿Sí? ¿Cómo ora usted? Si tiene claro esa misión. Pidiendo ayuda. Con fe, con convicción. Señor, prepárame, enséñame, capacítame, úsame, dame los dones, los recursos que necesito para cumplir la misión. Pero alguien dijo que tenemos que pasar de buscar solamente la mano liberadora, suplidora, sanadora de Dios, a amar su corazón, su reino y su plan. Muchas veces nuestras oraciones están centradas en nuestro propio reino y no en la extensión del reino de Dios. ¿Cierto que sí? Muchas veces nuestras oraciones están centradas así. Por ejemplo, la oración de la ovejita, ¿saben cuál es? La oración de la oveja. Señor, bendíceme, ayúdame en este día. Y todo es centrado en mí. Ayúdame en mis estudios. Se nos salió. Pero por ahí va la cosa, ¿cierto? Uno a veces está como muy centrado en sus oraciones. Señor, ayúdame. O sea, muchas veces las oraciones están centradas en mi propio reino y no en la extensión del reino de Dios. O sea, cuando un discípulo vive con claridad la misión, eso se refleja en sus oraciones. Porque las oraciones están más enfocadas en los planes y en los propósitos de Dios. Una persona que tiene claro cuál es su misión, lo revela en su oración. En cómo se expande el reino de Dios a través de una iglesia local. Y no está tan enfocado en su propio reino, en sus necesidades, porque él sabe que Dios cuida de uno, ¿cierto? Y no es no es que sea indiferente a sus necesidades, sino es a qué le damos prioridad a nuestras oraciones. Piensa en la oración del Padre Nuestro, el orden de prioridades. Santificado es tu nombre, venga tu reino a mi vida, haz tu voluntad. Y después, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Entonces, muchas veces la forma como tú oras revela tu prioridad, revela cuál es tu cosmovisión de la misión, del reino de Dios. ¿De qué manera la misión de Dios debería darle forma a tu oración? ¿De qué manera la misión de Dios debería darle forma a tu oración? Si tú entiendes cuál es la misión, para qué Dios te llamó, ¿cómo debería mejorar tu oración? Si tú solamente vives pidiendo por el pan de cada día, por el trabajo, por el vestir, este texto puede ser un desafío para ti en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cierto? Si estás enfocado simplemente en tu reino, en tu negocio, en tu trabajo, en tu esposa, en tus hijos, posiblemente, si solamente ocupas tu oración a eso y a eso, este versículo o este pasaje te desafía en esta mañana. En que le des forma a tus oraciones. Ellos se prepararon orando. Dios quiere usarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios quiere usarte. Dios quiere usarte para que extiendas su reino. Dios quiere usarte para que seas testigo. Pero tienes que disponerte. Y todo eso comienza con la oración. Todo empezó con la oración. ¿Cómo se prepararon ellos para que Dios lo usara? Orando. Orando. Digamos, la oración es lo que nos alinea con la misión de Dios.
En la segunda parte, aquí no me demoro mucho, ellos aparte de prepararse con la oración y de alinear sus oraciones con la misión de Dios, ellos esperan el cumplimiento de la promesa, ellos esperan el cumplimiento de su tarea preparando un liderazgo. Entonces, esas dos cosas, ellos preparan un liderazgo. ¿Por qué? Porque dice el texto que cuando ellos estaban orando, Pedro, mira lo que pasa en las oraciones muchas veces, a mí me ha pasado eso, tú estás orando y de pronto viene la luz. Mira esta necesidad que hay en la iglesia. Mira que falta esto. Mira que falta esta persona. Y tú sientes que Dios te está dando luz. Y muchas veces cuando pasa eso, tenga por seguro que usted puede ser una respuesta para esa necesidad que está viendo. Porque cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, miren que la mies es mucha y pocos son los obreros. Rueguen para que el Padre envíe obreros. ¿Qué dice el versículo? Y llamó Jesús a los discípulos y los comisionó como apóstoles. Ellos eran la respuesta para la mucha mies. Y cuando usted está orando y usted ve una necesidad en la oración, se siente inquieto, mire que esta persona no ha venido a la iglesia, mire que falta esto, téngalo por seguro que Dios le está inquietando a que se una. Y eso fue lo que pasó aquí. Ellos vieron una escasez de liderazgo. Nos falta uno. Y dice el texto que Pedro se levantó, citó las escrituras, esto fue lo que pasó, Judas nos traicionó. Luego nos dice que Pedro describe la forma como murió Judas. Parece que se cayó de cabeza y eso es como algo muy desagradable, se desparramó, se le cayeron las tripas y todo eso. Y algunos dicen que eso como que no concuerda con que él se ahorcó, pero sí, lo que pasa es que posiblemente estaba en un lugar muy alto y cuando cayó se desparramó todo. Pero note que Pedro se pone a especificar los detalles y nos dice, nos falta uno. Y empieza a dar algunas indicaciones. Bueno, hace un filtro. Hay unas personas aquí que deben estar con nosotros desde que Jesús fue bautizado hasta que fue resucitado. Y que sea testigo de la resurrección. Y luego dice que ellos oraron y echaron suerte. Y no coja ese pasaje de echar suerte para decir, bueno, cada vez que yo voy a tomar decisiones voy a tomar suerte. Señor, que sea tu voluntad. Y no es lo que nos está diciendo. Porque esto pasó antes de que viniera el Espíritu Santo. Hoy usted puede orar para que Dios lo guíe y Dios lo va a guiar en alguna decisión. No se ponga a estar echando suerte y que lo luego es el azar. No. Porque uno mira en el pasaje que los discípulos, aparte de echar suerte, era una tradición judía, que ellos tomaban decisiones así, ellos hicieron un filtro. Aquí hay unos candidatos, este es el perfil, cogieron a 2 personas de los muchos que había, o sea, eso no fue al azar simplemente, pasó por un filtro y oraron. Entonces, uno nota que ellos se están preparando. Se preparan con la oración y se preparan pensando en un liderazgo que los pueda ayudar. Y quiero concluir con algunas aplicaciones. Digamos que pensando en algunas aplicaciones para IBM Robledo, nosotros nos podemos ver reflejados en estos 120 personas. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que a pesar de que vamos a cumplir 13 años, continuamos siendo pequeña. Ellos aquí eran 120 y luego se expandieron y se añadieron ¿cuánto? 3,000 personas. Nosotros estamos ahora mismo en ese proceso. No somos 120, somos menos. Somos una iglesia pequeña que se reúne para orar y que se está preparando para lo que pueda pasar más adelante de expandirnos. Y creo que en esta etapa de la transición en la que estamos, como les decía, después de la pandemia, del nuevo pastor, nuevas familias llegando, escasez de liderazgo que no tenemos, Dios quiere que nos preparemos como se prepararon ellos. Dios quiere que nos preparemos para cumplir la misión y expandirnos. Y yo como pastor veo que esta iglesia está en ese proceso.
de prepararse para expandirse. Me voy a abrir un poquito aquí de lo que yo estoy orando. Y quiero que se pueda unir a esta visión. Yo sueño, y esto va para todo, para los jóvenes, hombres, mujeres, adultos, ancianos. Yo sueño, y esa es mi oración, que podamos crecer y que tengamos que volver a alquilar la capilla del seminario. Porque muchas familias se están añadiendo a la iglesia debido a que Cristo los está restaurando. Antes nos reuníamos en el seminario, allá en la capilla. La iglesia había crecido. Yo sueño que podamos volver a eso. Que no podamos caber aquí y que nos traslademos a la capilla. Yo sueño con matrimonios fortalecidos, con jóvenes apasionados con vivir y proclamar el evangelio. Yo sueño con una iglesia que está enfocada en la misión y no pierde el tiempo en cosas triviales. Que no me saludó, que no me miró, que me miró maluco. ¿Sí me explico? Que esas cosas a veces que uno, pero esto es para dividirnos. No, que estemos enfocados en la misión. Yo sueño en que tengamos un liderazgo sólido en la alabanza, en la escuela de liderazgo, en la escuela dominical, en audiovisuales. Quedó un hueco allá. No tengo quien me apoye ahora mismo allá. Yo sueño con un grupo de servidores sólidos, dispuestos a toda buena obra. Los hermanos que se colocan en la recepción, los hermanos que se encarguen de la parte administrativa, que no seamos siempre los mismos. Oiga eso, que nos preparemos. Ese es mi sueño, esa es mi oración. Los miércoles, los que vienen conmigo saben que yo estoy orando por eso los miércoles. Yo sueño con un grupo de intercesores y me ha costado levantar ese grupo. Un grupo constante. Me ha costado eso. Note que ellos se prepararon como orando y eso es importante para lo que nos viene. Yo sueño con un grupo de intercesores cada miércoles, cada domingo antes de que inicie el culto, hombres y mujeres que oren pensando en la expansión del reino de Dios a través de esta iglesia. Yo sueño con eso y esa es mi oración. Yo sueño que nuestras oraciones estén más enfocadas en eso. En cómo, Señor, podemos ser instrumentos tuyos. ¿Cómo puedo yo unirme a tu obra, Señor? Créeme que si yo estoy aquí un día por la gracia de Dios, porque esas fueron mis oraciones constantemente. Mi corazón se quebraba y yo me humillaba, Señor, no me siento capaz. Me sentía muchas veces como los discípulos. No me siento competente. Y a veces uno se puede limitar porque no tiene las habilidades, no se siente como... No depende de tus habilidades, de lo bonito que tú hablas, no. Los discípulos estaban atemorizados y no eran muy competentes, hablaban muy feo. Ellos hablaban como gente del vulgo, dice el texto. Pero a esa gente incompetente, a esa gente llena de temor, pero con un corazón dispuesto, fueron los que Dios usó para expandir la iglesia. 3,000 se añadieron. Y yo sueño con personas así en esta iglesia, que deben de pensar tanto en su propio reino y que piensen en la expansión del reino de Dios. Y todo eso empieza en la oración. En que oremos por eso. Yo sueño en que en ese deseo de expandir el reino de Dios, apoyemos más a la misión que tenemos en Floresta. Apoyemos más con nuestras oraciones, nuestra generosidad y nuestro servicio al pastor Bill, a los hermanos allá. Es una iglesia hija de aquí y a veces siento que no nos hemos conectado con eso. Estamos plantando una iglesia, no estamos tan de lleno como quisiéramos, pero ahí vamos. Y que podamos unirnos a eso. ¿Y cómo? ¿Cómo uno puede cumplir eso? 3 oraciones. Señor, orar para que haya claridad en la misión de Dios. Que tú puedas orar, Señor, dame entendimiento de cuáles son tus planes, cuáles son tus propósitos. Muéstrame cómo estás, qué es lo que estás haciendo, Señor. Úsame. Úsame, Señor. Quiero ser parte de sus planes
En tu gracia y en tu misericordia, usa mis limitaciones. Créanme que fueron mis oraciones por mucho. Una persona muy insegura, tímida, que no le costaba hablar en público. Señor, usa mis limitaciones. Con manos vacías vengo a ti, úsame. Y en esa disposición yo sentí como se derramó el Espíritu Santo y me empoderó y me capacitó. Y un día me levanté y sentí una seguridad para hablar. Y sentía la luz del Espíritu Santo dándome palabra, dándome palabra. Pero todo empezó con una oración de un corazón que estaba dispuesto a servir. Porque entendía que en la cruz mis pecados fueron perdonados. Y uno tiene que orar así por claridad en la misión. Pero también que nuestras oraciones estén articuladas con la misión de Dios. Sí, yo oro por entender la misión, pero yo debo orar para que esa misión esté enfocada en la misión de Dios. Que cambiemos el chip de dejar de buscar solamente la mano de liberación, suplidora y sanadora de Dios, y orar más por la misión de Dios, orar por la expansión de su reino. ¿Cuántos me dan un amén a eso? No estoy diciendo que no ore por sus necesidades, sí. Pero denle prioridad a la expansión del reino. Y cuando hablo de la expansión del reino, piense en la iglesia local como esa base militar, como esa comunidad que Dios ha puesto y donde empieza a enviar obreros, a enviar soldados, a enviar personas, a capacitarlos. Y cuando ellos están allá heridos por las situaciones de la vida, vienen aquí nuevamente y se nutren y se fortalecen y vuelven y salen. Miren la iglesia local así, como esa comunidad que lo capacita, que lo adiestra. Y ore así. Ore por eso. Porque sus oraciones estén enfocadas en eso. Insisto. No estoy diciendo que no pienses en tus necesidades. Sí, Dios te quiere usar también como ingeniero. Dios te quiere usar en tu profesión de modelaje. Dios te quiere usar. Sí, pero aún en tu profesión. Mira cómo puedes ser instrumento de Dios en la profesión en la que tienes. Ingeniero, no sé, obrero, arquitecto, modelo, no sé. Piensa aún en tu profesión cómo puedes ser instrumento de Dios allí. Que no nos desconectemos de la misión entre semanas porque estamos laborando. No, seguimos la misión. Y eso todo empieza cuando yo estoy orando. Y con esta, una aplicación más que todo a nivel como iglesia. Que los ancianos, los líderes, observemos, identifiquemos, capacitemos y empoderemos a hombres y mujeres fieles para la obra del ministerio. Necesitamos nuevos líderes. Necesitamos prepararnos con un liderazgo nuevo. Ustedes lo notaron hoy, hay escasez de liderazgo. Los ministros de alabanza no pueden estar constantemente. Algunos por problemas internos, otros por situaciones externas, pero eso revela que hay una escasez de liderazgo. En la escuela dominical, los maestros, no tenemos. Necesitamos observar y mirar personas idóneas, fieles, que uno pueda, porque se necesita de fidelidad para esto. Si vamos a crecer como iglesia, necesitamos más hombres y más mujeres que sean fieles, dispuestos, que cuando tú le encomiendes algo, ellos se esfuercen y den una milla más. Estoy cansado, pero me esfuerzo. Tú sabes lo difícil que es, y yo admiro a esa la hermana Ángela, que baja de allá de Santa María a venir los miércoles aquí a orar. Eso requiere de esfuerzo y disposición. Los miércoles a orar, y a veces con la lluvia, eso requiere de esfuerzo y disposición. Porque yo digo, ay Dios mío, miércoles está lloviendo, ¿no? Ya yo sé que hoy no vienen casi a la oración. Porque la lluvia a veces detiene. Pero necesitamos personas que sean dispuestas, fieles, que no importa. El hermano Jairo, usted lo ve con su paraguas lloviendo y allí está, tocando la puerta, abriendo. Gente así, lloremos así, Señor, danos personas así, dispuestas. Señor, úsalos así. Y creo que
que debemos orar por eso. Personas que se encarguen de la parte administrativa. Ustedes a veces, algunos hermanos las notas me ven a mí corriendo y algunos me han hecho la observación. Pastor, ¿qué tiene? Los veo como... Porque a veces estoy haciendo cosas administrativas y cosas que me desenfocan. Pendiente de audiovisuales, pendiente que el sonido, pendiente que la silla. No, yo no puedo cubrir todos los huecos de la iglesia. Y mi oración, Señor, dame hombres, dame mujeres que cubran los huecos que yo no puedo cubrir. No es la tarea del pastor, es la tarea de todo un equipo de servidores. Y por eso creamos un equipo, Señor. Y oremos por eso. Yo creo que la iglesia apostólica, en el capítulo 2, cuando se añadieron 3,000 personas, ellos pudieron sostenerlos y ayudarlos porque había gente preparada. Ustedes saben lo que es lidiar con 3,000 personas. Si llegaran esas personas aquí, estaríamos preparados para 3,000 personas. Si aquí no caben más personas, estaríamos, yo imagino al hermano Gabriel corriendo con el tinto. ¿Y quién? No, necesitamos más personas allí con Gabriel. Necesitamos más personas allí sirviendo. Yo creo que la iglesia pudo pastorear 3,000 personas porque había gente preparada, capacitada. Y todo empezó orando. Todo empezó orando. Yo quiero que oremos. Yo quiero que oremos y que usted se una a esta visión, a esta misión.